Ya. Entonces, vamos a ver primero el contexto de la literatura medieval española. El contexto. Se caracteriza por ser teocentrista. ¿Qué significa el prefijo teo? Dios. El teocentrismo, ¿no? Dios es el centro de esta época medieval. En la literatura medieval española vamos a ver no solamente el contexto, también vamos a ver las características, temas, comentarios y el argumento, que es muy importante. Bien, veamos entonces el contexto. España, en la Edad Media, era conocida como la península ibérica, ¿no? Lo llaman también Iberia, Iberia. Y esa península ibérica ha tenido dos invasiones muy importantes. La invasión bárbara, que se desarrolló en el siglo V después de Cristo, y la invasión árabe, que se desarrolló en el siglo VIII después de Cristo. ¿Ya? Primero los bárbaros llegaron a la península ibérica, y por eso que la península ibérica también asimiló diversas culturas, ¿ya? Y también asimiló diversos vocablos, ¿no? Palabras que, que empleaban los árabes. Entonces, prácticamente en la península ibérica conviven tres religiones: los judíos, los cristianos y los musulmanes, ¿ya? Todos ellos van a estar ahí, en la península ibérica. Los cristianos van a estar al norte y los musulmanes o árabes van a estar en el sur. Y los musulmanes le van a robar tierras a los cristianos. Entonces los cristianos, católicos, fervientes, lo que quieren hacer es recuperar esas tierras que le han quitado los árabes, o también dicho los musulmanes. ¿Ya? Bien, entonces, sabiendo este contexto, ahora veamos cómo se le llama a ese contexto. Se le llama el periodo de la Reconquista. ¿Quién quiere recuperar? ¿Quién quiere reconquistar sus territorios? ¿Los cristianos o los musulmanes? Los que quieren reconquistar sus territorios son los musulmanes. ¿Están dónde? ¿En el norte o en el sur de la península ibérica? ¿Dónde se encuentran los cristianos? Los cristianos se encuentran en el norte de la península ibérica y ellos son los que quieren reconquistar sus tierras. Pero para reconquistar sus tierras necesitan a un héroe medieval, ¿no? Y ese héroe se va a llamar Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, más conocido como el Cid Campeador. Bien, entonces tenemos ese dato, ¿ya? A este periodo se le conoce como el periodo de la Reconquista, una guerra entre dos bandos, cristianos y musulmanes, y cada bando tiene su propia religión. Los cristianos adoran a Dios, ¿no? A Jehová. En cambio, los musulmanes adoran a Alá, a su Dios Alá. Bien, la guerra de la Reconquista. La guerra de la Reconquista entre los cristianos y los musulmanes. Cristianos quieren reconquistar sus tierras. Pero aquí tenemos nuestro héroe, Ruy Díaz de Vivar, conocido como el Mío Cid. Y a esto se le conoce como, a esta historia en la cual el Mío Cid va a reconquistar los territorios de la península ibérica, a esta historia se le conoce como el Cantar del Mío Cid. Es decir, que son canciones, están escritas en verso, son canciones de la Edad Media. También se le conoce como poema del Mío Cid. También se le conoce como cantar del Mío Cid. Canciones escritas en versos. Pero ¿quién escribió estas canciones? Es que no se compuso para ser leída, se compuso para ser oída, escuchada, igual que la Ilíada, igual que la Odisea. Se compuso para ser oída, escuchada. ¿Quiénes compusieron ¿Quiénes compusieron el Cantar del Mío Cid? Lo compusieron poetas de esa época, dos poetas, pero a estos poetas se les conoce como juglares. Juglares. Son poetas de la Edad Media, los juglares. Y había un detalle con estos poetas. Estos poetas eran, eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, por eso solamente lo compusieron.
No sabían escribir, pero sí sabían cantar, sí sabían componer canciones, ¿ya? Estos juglares eran poetas populares, no eran poetas cultos. A los poetas cultos se les conoce como clérigos, son los sacerdotes que tenían acceso a la educación, pero los poetas populares, a ellos se les llamaba juglares. En Grecia, en la Edad Antigua, también habían poetas populares, pero a ellos se les conocía como aedas o rapsodas. En cambio, en la Edad Media, en España, se le llamaba juglares, que venía de la palabra ioculares, que significa acróbatas. Pero poco a poco cambiaron de oficio y se volvieron poetas. Pero ellos no escribieron el mío sí, ellos lo compusieron. Igual que Homero, pues. Homero, el famoso autor de la Ilíada y la Odisea, Homero nunca escribió la Ilíada y la Odisea. Homero solamente lo compuso, era un cantor. Él era un cantante, el mejor cantante de su época. Y acá, en la Edad Media, los juglares que componen el Mio Cid no tienen nombre, no tienen nombre, por eso se dice que son anónimos, pero sí se sabe de dónde vienen. Un juglar de San Esteban de Gormaz y un juglar de Medinaceli. Son dos juglares. Uno lo compone en el año 1110 y el otro juglar lo reelabora en el año 1140. Pero aparece un poeta culto que sí sabe escribir y a ese poeta culto escuchó el Mio Cid, le gustó y lo escribió. Es decir, lo copió. Y a ese poeta culto que escribió el Mio Cid, que copió el Mio Cid, que lo llevó a la escritura, ese poeta se va a llamar Per Abad. Per Abad, al parecer, es un clérigo, porque los clérigos son los que tenían acceso a la escritura. Per Abad lo copió el Mio Cid en el año 1307. Es como cuando un estudiante escucha la música, le gusta y lo escribe. Ya, tú lo estás copiando. Eso se llama el copista, ¿no? Y eso es lo que hizo Per Abad con el famoso Cantar del Mio Cid. Luego tenemos, si el Cantar del Mio Cid es una canción y está compuesto en versos, entonces tenemos que saber cuál es la métrica y cuál es la rima. Ahora, habíamos dicho que los juglares eran poetas cultos o eran poetas populares. Poetas populares. Ya, no sabían leer ni escribir. Y si no sabían leer y escribir, ¿cómo era la métrica? La métrica era regular o irregular. ¿Cómo creen que era? A ver, no te escucho. ¿Regular o irregular? Si eran analfabetos, no sabían leer o escribir, ¿cómo crees que sea? ¿Métrica, regular o irregular? Profe, pero ni siquiera sé qué cosa es una métrica. Una métrica es como la cinta métrica. La métrica viene de una medida, viene del metro, es una medida. ¿Y qué es lo que se va a medir acá? Acá lo que se mide son los versos, es la medida, la métrica es la medida de los versos, ¿ya? Algunos versos, cada línea de un poema es un verso. Algunos versos van a tener 12 sílabas, hay versos de 13 sílabas, 14 sílabas. No hay, no hay no hay un verso, no hay versos que tengan el mismo número de sílabas. Por eso, como tienen diferentes números de sílabas, decimos que esa métrica es irregular. Si los versos tuvieran el mismo número de sílabas, si todos fueran 14, o todos fueran 13, o todos fueran 12, ahí sería métrica regular. Pero no, acá hay diferente número de sílabas. A Martín Antolínez, el burgalés de pro, tendió el brazo, la espada colada le dio. Martín Antolínez, mi vasallo de pro, tomada colada, gánela de buen señor. De Ramón Berenguer de Barcelona la mayor, por eso os la doy, que bien la cuide vos. Entonces nos damos cuenta que al final de cada verso se repite una vocal, la vocal O. Cuando solamente se repiten las vocales, se llama rima vocálica o también conocida como rima imperfecta. Y cuando se repiten las consonantes y también las vocales,
ahí sería una rima perfecta. Pero recuerden que los poetas populares, conocidos como juglares, no sabían leer ni escribir. Entonces, la rima que ellos van a utilizar es una rima imperfecta, en la cual no se repiten las consonantes, solo se repiten las vocales al final de cada verso. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Está claro? Perfecto. Seguimos. Seguimos, muchachos. Vamos aquí, ¿ya? Los tipos de rima. Habíamos dicho que hay dos tipos de rima, perfecta o imperfecta. La rima asonante. La rima sonante es aquella en la cual se repite solamente las vocales. A esto se le conoce como rima imperfecta. Asonante o imperfecta le llaman. Lluvia, lluvia y tumba. Ahí se repiten las vocales. Lluvia, tumba, pálido, pálido, amado. Se repite la vocal A y la vocal O. En cambio, en la rima consonante, sí se repiten las consonantes. Su mismo nombre lo dice, rima consonante. Se repiten las consonantes. A esto también se le conoce como rima perfecta. Por ejemplo, vida. Vida termina en ida. Vida, ida, herida, ida. Estrella, ella, bella, ella. Llamo, amo, amo, amo. Esa es una rima consonante. Profe, ¿y qué tipo de rima se va a emplear acá en el cantar del mío sí? Si solamente se repiten las vocales, al final de cada verso, ¿qué tipo de rima sería? ¿Asonante o consonante? ¿Asonante o consonante? Si solo se repiten las vocales, sería rima asonante, o también conocida como rima imperfecta. ¿Sí? Ahí todo claro. Ahora, ya tenemos la métrica. La métrica era una métrica regular o irregular. Irregular. Y la rima era asonante o consonante. Asonante. Y la combinación de la métrica irregular más la rima asonante nos va a dar como resultado una serie de versos llamados versos monorrimos. Versos monorrimos. ¿Qué es un verso monorrimo? Y eso vino en un examen de admisión de San Marcos, como pregunta de examen de admisión. Los versos monorrimos son aquellos que presentan una métrica irregular y una rima asonante. ¿Ya? Métrica irregular y una rima asonante. Eso es una serie de versos monorrimos. Y los versos que tienen más de 9 sílabas se les conoce como versos de arte mayor. Más de 9 sílabas. 12, 14, 13, 15 versos de arte mayor. Versos de arte mayor más la métrica irregular más la rima vocálica, esto nos da como resultado a una serie de versos monorrimos, ¿sí? A una serie de versos monorrimos. Ahora vamos al argumento del cantar del mío Cid. El cantar del mío Cid se divide en tres partes, ¿ya? Se divide en tres partes. La primera parte se le conoce como el cantar del destierro. La segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte, la afrenta de Cortes. Primera parte, el destierro. El destierro. ¿Por qué le llaman el destierro? Le llaman el destierro porque al mío Cid lo desterraron. ¿Qué significa desterrar, profesor? Llevarlo a unas tierras lejanas o botarlo ahí de la tierra donde él vive, sacarlo de ese lugar, ¿no? Él vive en Castilla, pero lo han desterrado. Profe, ¿y por qué lo desterraron? ¿Cuál es la causa, razón, motivo, circunstancia? Lo que sucede es que sus enemigos lo han traicionado. Sus enemigos hablaron mal de él. ¿Qué dijeron de él? Que él era un ladrón, que él se había robado el tributo. ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué trabajaba el mío Cid? Él recaudaba fondos, recaudaba el tributo, pero cuando él va a, cuando él va a cobrarle tributo a los hombres de la nobleza linajuda, estos hombres no le querían pagar el tributo al mío Cid. Esos tributos también son conocidos como las parias. Parias significa tributo. Y entonces el mío Cid dijo, García Ordóñez, ¿no me quieres pagar el tributo?
no, no te voy a pagar el tributo. ¿Por qué no? Porque tú apenas eres un vasallo. Yo soy de la nobleza linajuda. Y este es uno de los temas importantes del mío Cid. El enfrentamiento entre las dos noblezas, entre la nobleza linajuda y la nobleza advenediza. Pero, profe, ¿qué cosa es eso? ¿Qué es nobleza linajuda? De linaje. Linaje significa sangre real. Y la nobleza advenediza pertenecen a la nobleza advenediza aquellos que lograron obtener la fama, el honor, gracias a sus batallas ganadas. Y el mío sí pertenece a la nobleza advenediza. Pero García Ordóñez, que es un personaje de la nobleza linajuda, lo nombra al mío sí como un vasallo. Y es más, le dijo el peor de los insultos: eres hijo de un molinero. Y el mío sí se asustó, se molestó y lo agarró a García Ordóñez y ¡pum! Le arrancó la barba, lo dejó peladito. Y entonces la gente de la nobleza linajuda, la gente que estaba ahí observando todo eso, estaba a favor del mío Cid. El conde García Ordóñez se sintió humillado y va a quejarse con el rey Alfonso. El rey Alfonso es rey de León, pero también es rey de Castilla, de dos ciudades cristianas. Rey de León, León es una ciudad. Por eso que al rey Alfonso le dicen el leonés, el rey de León y también rey de Castilla. Entonces, el conde García Ordóñez va a quejarse con el rey Alfonso. Rey Alfonso, tu vasallo, el mío Cid, te está robando el tributo. Y eso fue un pretexto para que el rey Alfonso, que tanto odiaba al mío Cid, el rey Alfonso necesitaba un pequeño pretexto para mandarlo el destierro al mío Cid. Mío Cid, ven acá, ya me contaron lo que has hecho. ¿Qué he hecho, señor? Ah, ahora te haces el que no sabes. Me han contado, por ahí me han contado, un pajarito me ha dicho que tú me estás robando el tributo. Yo te dije que vayas a cobrar el tributo, pero no te dije que vayas a robarme el tributo. Señor, pero yo no he robado nada. ¿Cómo que no has robado? Si me están diciendo que me estás robando. ¿Sabes qué? No te quiero ver. Vete de acá. Vete de Castilla. Te doy 9 días de plazo. 9 días de plazo. Si yo te encuentro, ya sabes, vas a perder todo. Pero señor, ¿a dónde me voy a ir? Si yo tengo mi esposa, tengo mis hijas. Mi esposa, doña Jimena. Mis hijas, doña Elvira y doña Sol. Son dos pequeñitas. No me puedo ir al destierro. Mira, sí, eso no es mi problema. Te me vas al destierro. Pero señor, ¿a dónde? No sé, a donde sea, pero te vas. El mío sí, un héroe, un héroe medieval, un hombre fuerte, con su armadura, con su casco, que tanto luchaba por el rey Alfonso, ahora es desterrado por el mismo rey. Y el mío Cid se siente, se siente muy mal. Él siente que ha perdido su honor. Y en la Edad Media, el honor es una palabra muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque lo veían al rey como un padre, lo veían al rey como hijo de un dios, le tenían mucho respeto. Y al ser desterrado por ese rey, el Cid siente que ha perdido el honor. Y la única manera de recuperarlo es que ese mismo rey que lo desterró tiene que perdonarlo. El mismo rey que lo desterró tiene que perdonarlo. El mío Cid, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir, se va a ir a la ciudad de Burgos, pero en el camino la gente lo miraba. ¡Oh! ¡Qué buen vasallo! Si tuviese un buen señor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el mío sí está llorando, caminando por las calles de Castilla? Y la gente va a preguntarle, mío sí, ¿qué ha pasado? El rey me ha desterrado, me ha dado 9 días de plazo. No te preocupes, mío sí, yo te voy a acompañar. Y mucha gente leal y fiel al mío sí lo acompañó en su trayecto, en su destierro. Pero cuando llegaron a la ciudad de Burgos, que es una ciudad pequeñita, la gente le tenía miedo a hablarle al Cid. No porque el Cid sea malo, sino porque el rey Alfonso los había amenazado a todos. El rey Alfonso dijo, si alguien lo ayuda o lo protege, él no sí.
Si alguien le da hospitalidad al mío sí, perderá su casa y los ojos de la cara. Entonces la gente tenía miedo ante esa orden, pues no, ante ese mandato que mandó el rey Alfonso. La gente tenía miedo a apoyar al mío sí, le tenía miedo al rey Alfonso, la gente. No al mío sí lo querían bastante. La gente incluso lloraba cuando veían que el mío sí estaba yendo a su destierro. Entonces, en Burgos nadie le pudo dar hospitalidad. ¿Qué significa hospitalidad? Música, comida y bebida. Pero nadie le daba nada. Ni siquiera le podían vender, no le podían vender víveres. Salió una niña de 9 años de una de las casitas y le dijo a esa niña al mío sí campeador, no te podemos vender nada, ni ofrecer nada. El rey Alfonso nos ha amenazado. Si te damos de comer o de beber, perderemos nuestras casas y los ojos de la cara. El mío sí dijo, no, no te preocupes, niña, no te voy a pedir nada. Tranquila nomás. Vaya, vaya, vaya a su casa, vaya a su casa. Y entonces el mío sí tenía que buscar dinero, porque había mucha gente que lo acompañaba. Cuando el mío sí volteó el rostro, detrás de él había más de 300 soldados, pero él no decía soldados, decía lanzas. Hay 300 lanzas. Lanzas en vez de decir soldados. Es una metáfora que utiliza el mío sí. ¿Y qué le voy a dar de comer a estos soldados si ni siquiera tengo para mí? Entonces el mío sí tuvo que buscar dinero. En Burgos, él tenía un amigo llamado Martín Antolínez y le dijo, Martín Antolínez, necesito que me ayudes. Hay 300 soldados que me están acompañando al destierro. El rey Alfonso me ha desterrado y no tengo que darle de comer. Ayúdame en eso. Martín Antolínez le dijo, mío, sí, yo te puedo ayudar, pero si yo te ayudo, el rey Alfonso también me va a matar, a menos que tú me lleves al destierro. Ahí me voy a sentir protegido. Si estás conmigo, muy bien. Y el mío sí dijo, ya, está bien, yo te voy a llevar al destierro. Vamos, Martín Antolínez, no te preocupes, pero dame hospitalidad. Danos de comer a todos los soldados. Martín Antolínez le dio de comer a todos. Le dio de comer, le dio hospedaje. Martín Antolínez sabe que no se puede quedar ahora en Burgos, porque ya le dio hospitalidad al mío sí. El mío sí le dice al Martín Antolínez, por si acaso no conoces por ahí a alguien que preste dinero, ¿no? Un prestamista. Y Martín dijo, sí, claro, conozco a un par de judíos prestamistas, ¿ah? Pero te cobran altos intereses, ¿ah? Ya está, no, no, no importa, ya yo le pago los intereses. Se llaman Raquel y Vidas, son dos judíos. Ya, escucha, dile que necesito dinero y que le voy a dar una garantía que no va a poder rechazar. Es una gran oferta. ¿Y qué garantía le vas a dar si no tienes nada? El mío sí dijo, sí tengo algo. Tengo, tengo una estrategia de guerra. Tengo mucha astucia. Martín Antolínez, tráeme 2 carretillas llenas de harina. Yo la convierto en oro. Esas carretillas lo forraron con guadamesí, que son hilos, telas con hilos de oro, para que los judíos crean que dentro de las carretillas habían oro. Y se las llevaron. Y le dijeron, Raquel y Vidas, el mío sí ha sido desterrado y no puede llevarse estas carretillas pesadas. Quieren que alguien las cuide, pero a cambio de un dinero. Esta va a ser la garantía. Los judíos dijeron, oh, esto es un buen negocio. Si en esas carretas hay oro, esto es un buen negocio. ¿Cuánto quiere mío sí? Ah, lo que tengan ustedes. Ya, yo tengo 500 monedas de oro, yo tengo 500 monedas de plata. Ya está bien. Denme eso y quédense con las carretillas, pero con una condición. El mío sí no quiere que ustedes abran y vean lo que hay dentro de las carretillas, porque si no, no les va a devolver nada. Ya está bien, no hay problema. Vamos a cuidar estas carretillas del mío sí. Qué buen negocio hemos hecho. Toma, Martín Antolínez, por habernos ayudado con este negocio, te vamos a regalar un par de sandalias. Ah, ya, perfecto. Gracias, judíos. Gracias, Raquel. Gracias, Vidas. Y luego
Con ese dinero que obtuvieron de los judíos, van a comprar víveres, van a comprar armas y se van a ir al destierro. Pero antes de ir al destierro, el mío sí tiene que encargar a su esposa y a sus hijas en un lugar seguro. Las va a llevar a una iglesia, al, al templo de San Pedro de Cardeña. Y ahí le va a decir a un abad llamado Don Sancho que cuida a su esposa y a sus hijas. Abad Sancho, si algo le falta a mis hijas, dales de comer, dales de beber. Por cada moneda que tú le des, yo te voy a dar 100 monedas. Y el abad Sancho dijo, oh, gracias, mío Cid, no te preocupes, nada le va a faltar a tu familia. Bien, las hijas y la esposa se quedaron en San Pedro de Cardeña. El Cid tuvo que ir al destierro. Conquistó una ciudad llamada Castejón. Bueno, en ese lugar el Cid seguía cobrando el tributo. Luego llegaron al Valle del Jalón, donde el Cid seguía cobrando el tributo. ¿Cómo le llamaban al tributo? Las parias. Y ahí es donde ocupó una plaza llamada Alcócer. El Cid conquistó dos ciudades, Castejón y Alcócer. La gente ya le tenía miedo. La gente ya sabía quién era el mío Cid. Pero el Cid quería una ciudad más importante llamada Valencia. Y le va a tomar prácticamente 9 meses para conquistar Valencia. Valencia es muy grande. Valencia es la más grande. Esa ciudad es la que quiere conquistar el mío Cid. ¿Quiénes defienden Valencia? Hay un rey llamado Tamin, el rey Tamin de Valencia. Tiene dos generales, Paris y Galve. Pero el mío Cid va a enfrentarse a estos generales y los va a partir por la mitad. Va a agarrar la espada y ¡puf! Mismo Halloween, el cerebro se abre. Alvar Fáñez de Minaya, que es uno de los soldados del mío Cid, le lleva regalos al rey Alfonso. Es decir, el mío Cid está conquistando ciudades y cada vez que conquista una ciudad obtiene un botín de guerra. Ejemplo, caballos. Y esos caballos se los va a regalar al rey Alfonso. 100, 200, 500 caballos para el rey Alfonso. ¿Y por qué le regalas un caballo al rey que te ha desterrado? Fácil, porque ese rey tiene que perdonar. Ese rey, si ese rey me perdona, yo puedo recuperar el honor. Por eso le envió regalos al rey. Y el Cid le dijo a su soldado, Alvar Fáñez de Minaya, llévale regalos al rey Alfonso. El rey Alfonso estaba contento, pero todavía no quiso perdonar al mío Cid. Era muy orgulloso. El mío Cid se enfrenta a un conde llamado el Conde de Barcelona, conocido como Ramón Berenguer. Ese es su nombre, Ramón Berenguer. Luchó contra él, lo venció y obtuvo de él una espada llamada colada. Colada. Este conde, Ramón Berenguer, al ser capturado por el mío Cid, hizo una huelga de hambre, no quería comer. Y el mío Cid le dijo, Ramón Berenguer, come toda tu comida y yo te dejo libre. No, de verdad, te dejo libre. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Sí, claro. Y el conde Ramón Berenguer tomó toda su sopita y se fue. Tenía miedo, pero después le dijo, mío Cid, tu palabra es la ley, lo que tú dices se cumple. Claro, pues, yo te estoy diciendo. Entonces yo te voy a dar un regalo, te voy a dar una espada brillante llamada colada, que vale más de 1000 monedas de oro. ¡Wow! Y el mío Cid obtuvo la espada colada de Ramón Berenguer. Entonces, tenemos acá la segunda parte del mío Cid, conocido como las bodas de las hijas del Cid. En el segundo cantar, el mío Cid ya conquistó Valencia, pero se demoró 9 meses, 9 mesecitos. Es como cuando nace un niño, igual, ¿ya? 9 mesecitos para conquistar Valencia. Y en esa ciudad va a fundar un obispado. Un obispado es un lugar más grande que una iglesia, ¿ya? Un obispado es un lugar más grande que una iglesia. Y en ese lugar, Valencia,
El Cid, una vez que se instala en Valencia, le va a enviar regalos al rey Alfonso. Es la segunda vez que le envía regalos al rey Alfonso. 1000, 2000, 3000 caballos al rey Alfonso. Un caballo en la Edad Media es como tener un carro último modelo, pero no le mandaba un caballo, le mandaba más de 500 caballos, 1000 caballos. El rey Alfonso no sabía qué hacer con tantos regalos. Pero, la gente que estaba ahí en su entorno del rey Alfonso se enteran de que el mío Cid ha conquistado tres ciudades muy importantes y encima le envía regalos al rey Alfonso. El mío Cid se volvió tan rico y sus soldados se volvieron millonarios, tanto así que los, que los amigos del rey Alfonso le tenían envidia al mío Cid, porque el mío Cid conquistó Castejón, Alcócer, Valencia y encima le envían regalos al rey Alfonso. Entonces todos se dan cuenta de que el mío Cid ya pertenece a una nobleza advenediza. Entonces, por ahí un envidioso llamado García Ordóñez, que es el que traicionó al mío Cid al inicio de la obra, él va a convencer al rey Alfonso, ¿para qué? Para que las hijas del mío Cid se casen con los infantes de Carrión, que dicho sea de paso son los sobrinos del rey de Conde García Ordóñez, y de esta manera el mío Cid pueda ascender a la nobleza, ascender de clase social. El rey Alfonso dijo que era una buena idea. Sí, está bien, yo creo que ya es tiempo de perdonar al mío Cid, voy a ver si es que acepta eso. Si es que acepta que sus hijas se casen con los infantes de Carrión, no hay ningún problema. Yo lo perdono, yo lo perdono. Si es que él acepta eso, ese matrimonio, esa boda, yo lo perdono. Ya. El Cid, una vez que se instaló en Valencia, se va a reunir con su familia. ¿Cómo se llama su esposa? Doña Jimena. ¿Cómo se llaman sus hijas? Doña Elvira y Doña Sol. Luego, el mío Cid va a tener que luchar en Valencia. Va a luchar. ¿Contra quién? Contra un rey de Sevilla. Y este rey de Sevilla, para no perder su vida, le va a entregar un regalo al mío Cid. ¿Qué regalo le va a entregar? Un caballo llamado Babieca. Es el caballo del mío Cid. El mío Cid va a defender Valencia de otro rey que quiere conquistar Valencia. Todos querían conquistar Valencia. Este rey viene del mar. Este rey se llama el rey Yusuf de Marruecos. Marruecos es del mar, Marruecos. Y de ahí venía el rey Yusuf. Pero el mío sí lo venció fácilmente. Y es más, obtuvo un buen botín de guerra. Y ese botín de guerra, ¿a quién crees que se lo regaló? Todo lo que ganaba el mío sí se lo regalaba al rey que lo desterró. ¿Cómo se llama el rey que lo desterró? Alfonso. El perdón real en el río Tajo. El rey Alfonso dijo que ya era hora de perdonar al mío Cid y decidió encontrarse con el mío Cid en el río más importante de España. El río se llamaba Tajo. Ahí el mío Cid se encuentra, después de tiempo, se encuentra con el rey Alfonso. Le besa los pies al rey Alfonso. El mío Cid se arrodilla ante el rey Alfonso. Le besa las manos, le besa la mejilla, le besa la frente, le besa los labios. Oye, y el rey Alfonso dijo, ¿qué pasa, mío? Sí, tranquilo, no te emociones, está bien, yo te voy a perdonar. De verdad, mi rey, usted me va a perdonar. Si usted me perdona, yo soy el hombre más feliz del mundo, pero con una condición. Yo te perdono, pero con una condición. ¿Cuál, mi rey? Pídame lo que quiera. Que tus hijas se casen con los infantes de Carrión. No puede ser posible. Mis hijas son pequeñitas. Además, recién las veo después de tiempo. ¿Cómo voy a permitir que se casen? Tienen 13 añitos, no se pueden casar. Y el rey Alfonso le dijo, bueno, esa es la condición para que yo te perdone. Tus hijas se tienen que casar con los infantes de Carrión. El mío sí dijo, ya está bien, pero, pero yo no voy a entregar a mis hijas al altar. Tú las entregas. Y si algo malo le pasa a mis hijas, tú vas a ser el único responsable. Ahora el mío sí amenazó al rey. El rey dijo, no te preocupes, tranquilo, mío sí, nadie, nadie, nada malo le va a pasar a tus hijas. Nadie las va a ofender. Ya está bien.
Las hijas se casaron con los infantes de Carrión, se llaman Diego y Fernando González. Se celebran las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, Diego y Fernando González. Bien, por eso se llama, el segundo cantar se llama La boda de las hijas del Cid. Pero estos infantes no se casaron por amor, se casaron para robarle al mío Cid, para quitarle sus riquezas. O sea, va a ser un matrimonio por interés económico, porque estos infantes ni siquiera amaban a las hijas del mío Cid. No las amaban, no las amaban. O sea, ese matrimonio va a terminar en desgracia. Tercer cantar, conocido como la afrenta de Corpes. ¿Qué significa la palabra afrenta? Significa deshonra. Han afrentado a las hijas del mío Cid, han deshonrado a las hijas del mío Cid. ¿Quién deshonró a las hijas del Cid? Los infantes de Carrión, esos desgraciados, esos cobardes, deshonraron a las hijas del mío Cid. ¿Cómo sucedió esto? Lo que sucede es que el mío Cid llevó a los infantes de Carrión, los llevó a la guerra. Y después de la guerra, les dio parte del botín. Y los infantes de Carrión eran ambiciosos, son ambiciosos, quieren más dinero. Y decidieron entrar a la habitación del mío Cid para robarle. Pero el mío Cid no duerme solo. En su habitación tiene un león enjaulado. Y justo ese día se escapa el león de la jaula. Los infantes al ver al león se asustaron. Corran, el león nos come. Uno se escondió ahí detrás de la escalera, el otro se metió al chiquero donde estaba el chanchito y los dos ahí llorando, gritando. Ese grito hizo que los soldados del mío Cid entren a la habitación del Cid y lo rodeen para protegerlo al mío Cid. Pero los soldados, al ver a los infantes de Carrión llorando, como niños, cobardes, se burlaron, los soldados se burlaron de los infantes de Carrión. Estos infantes de Carrión son tan cobardes que no van a luchar contra los soldados, más bien se van a desquitar con las hijas del mío Cid, porque son cobardes, pues, son cobardes. Entonces, ¿qué sucede luego? Que los infantes de Carrión van a pedirle al mío Cid, van a pedirle al mío Cid permiso para llevar a las hijas del mío Cid a las tierras de Carrión, que sus esposos son los infantes de Carrión. Suegro, queremos llevar a nuestras esposas a las tierras de Carrión. ¿Aceptas? Sí, yernos. Pero eso sí, cuiden bien a mis hijas. Si algo malo les pasa a mis hijas, ustedes van a sufrir mucho. Cuiden bien a mis hijas. Y los infantes dijeron, no, no se preocupe, suegro, vamos a llevarla. Tranquilo nomás. Tú tranquilo, yo nervioso. Y el mío sí les regala dos espadas. Dos espadas. La colada y la tizona. La colada lo obtuvo del rey Ramón Berenguer, ¿no? Del conde de Barcelona, Ramón Berenguer. Y la espada tizona lo obtuvo del rey Búcar de Marruecos. Y esas dos espadas se las regala a los infantes de Carrión. Y no solamente eso, también le da una bolsa con monedas de oro. Los yernos, los yernos intentan matar al mejor amigo del mío Cid, llamado Abengalbón. Este señor, Abengalbón, se dio cuenta de que los yernos no tenían buenas intenciones con las hijas de Cid. Los yernos quisieron, los infantes de Carrión quisieron, llevaron a las hijas de Cid a un bosque oscuro, conocido como el Robledal de Corpes. Robledal viene de la palabra roble, o sea, las llevaron a las hijas de Cid en un bosque donde crece árbol de roble, y allí amarraron a las hijas de Cid en los árboles de roble, y las azotaron, las azotaron con cinchas y espuelas, así como azotan a los caballos, hasta desgarrarle la piel, hasta desgarrarle el vestido. Y una vez que las azotaron, ellos hicieron competencia. Las hijas del mío Cid pidieron la muerte. Diego, Fernán González,
Mátenos de una vez. Preferimos la muerte antes que ser deshonradas. Ellos pensaron que las hijas ya habían muerto y se fueron corriendo esos cobardes. Las dejaron solas ahí, a la deriva. Era un bosque oscuro, con animales feroces. Pero por ahí pasa un sobrino del mío Cid, llamado Félix Muñoz. Félix encuentra a las hijas del mío Cid y le cuenta todo a su tío. Todo lo que pasó. El mío Cid va a pedirle justicia al rey Alfonso. Rey Alfonso, tú querías que mis hijas se casen con los infantes de Carreón. Mira lo que le han hecho de estos desgraciados a mis hijas. Ahora, tú tienes que ser responsable. El rey Alfonso dijo, no te preocupes, mío Cid, vamos a hacerle un juicio a esos cobardes. A estos juicios se van a llamar las Cortes de Toledo. Las Cortes de Toledo. Son los juicios que se le hacen a los infantes de Carreón. Muñoz Gustiós es uno de los soldados que va a ser enviado ante el rey Alfonso para contarle todo lo que ha pasado con las hijas de Cid. El Cid presenta su demanda. Se va a desarrollar la corte de Toledo, justamente en la ciudad de Toledo. Los infantes de Carrión van a tener que devolver las espadas del mío Cid, Olada y Tizona, y van a tener que devolver la dote, el dinero que les dio el mío Cid. En un episodio posterior, estos infantes van a tener que luchar contra los soldados del mío Cid. Y los soldados quieren matar a los infantes de Carrión. Va a haber un duelo, pero esos cobardes, los infantes de Carrión, van a ser declarados traidores. Van a, van a, van a ser vencidos, o sea, pero ellos se salen del ruedo. No quieren luchar contra los soldados del Cid. Y los soldados tienen ganas de matarlos. Lo dejaron sangrando, sí, pum, y se fueron corriendo los cobardes. El Cid ahora está triste porque sus hijas han sido deshonradas y ya nadie va a querer casarse con ellas. Y la única manera de que sus hijas recuperen su honor es cuando sus hijas vuelven a casarse. Entonces, aparecen los mensajeros de dos infantes, mensajeros de los infantes de Navarra y Aragón. ¿Y qué es lo que quieren ellos? Quieren pedir la mano de las hijas del Cid. Y el Cid, como conoce a los infantes de Navarra y Aragón, el Cid va a celebrar la segunda boda de sus hijas, porque sí sabe que los infantes de Navarra y Aragón son buenas personas. Y a través de esa boda, el mío Cid se va a emparentar con los reyes de España. Ahora sí, el mío Cid recupera su honor, sus hijas también recuperan su honor y se anuncia la segunda boda de las hijas del Cid. Pero en ese momento ya es donde aparece ya también el mío Cid, mal de salud, ¿no? El mío Cid, la historia, el cantar del mío Cid termina con la muerte de este héroe medieval en la ciudad de Valencia, en el año 1099. Las bodas de las hijas del Cid se celebran en Valencia, porque recuerden que el mío Cid es rey de Valencia. Él conquistó Valencia y ahora es rey de Valencia. Y en esa ciudad sus hijas se casaron. Y en esa ciudad él muere en el año 1099. Bien. Y así es como termina la historia del cantar del mío Cid. Temas principales y temas secundarios. ¿Cuáles son los temas principales? A ver, ¿cuál es el tema principal? Que comienza con la letra D y tiene el título del primer cantar. El destierro, excelente. El destierro y la recuperación comienza con H, de la honra. Muy bien, Ani. Y los temas secundarios. El enfrentamiento
de dos noblezas, de la nobleza linajuda y de la nobleza advenediza. ¿Ya? Estas dos noblezas pertenecen al reino, a los reinos cristianos. O sea, esas dos noblezas, la nobleza linajuda y la nobleza advenediza, pertenecen a los reinos cristianos. O sea, los cristianos luchan contra los musulmanes, pero dentro del reino de los cristianos también hay enfrentamiento entre ellos. Sí, hay batallitas entre ellos, ¿no? Otro tema secundario es el ascenso social por méritos en la Guerra Santa. O sea, es una guerra santa. ¿Por qué le llaman guerra santa? Porque es una guerra de dos religiones, de los árabes y de los cristianos. Y también tenemos como tema secundario el amor familiar. ¿Dónde podemos encontrar el amor familiar? Cuando el mío Cid se despide de su esposa y de sus hijas antes de irse al destierro. Ahí podemos encontrar el amor familiar. Por ejemplo, si me dan un fragmento en la cual doña Jimena le dice al mío Cid, esposo mío, todos los días voy a rezar por ti y tus hijas también. Despídete de ellas. El mío Cid abraza a sus hijas y no quiere separarse de ellas. Y al separarse va a sentir un dolor muy fuerte, tan fuerte como cuando la uña se sale de la carne. Ese mismo dolor sintió el mío Cid cuando se separó de sus hijas. Y ahí tenemos como tema el amor familiar. Y luego también hay como tema la venganza. El mío Cid se quiere vengar de los infantes de Carrión. ¿Ya? Entonces, si nos dan un fragmento donde el mío Cid conquistó 3 ciudades, reconquistó 3 ciudades, Castejón, Alcócer y Valencia, a eso se le conoce como la Guerra Santa, ¿no? La guerra entre el Cid, el mío Cid, conquistó 3 ciudades, 3 ciudades, 3 ciudades musulmanas. Ya. El mío Cid se enfrenta al conde García Ordóñez. ¿Cuál es el tema? El enfrentamiento entre la nobleza linajuda y la nobleza advenediza. Ya está, ya. Bien. El comentario de la obra. La estructura de la obra se vincula a la pérdida y la restauración de la honra. Recuerden que todo es, ¿no? El mío sí, al ser desterrado, perdió su honor. Y cuando el rey Alfonso lo perdona, él recupera su honor. El estilo es realista y equilibrado. ¿Por qué realista? Porque la ciudad de Valencia sí existe en la vida real. Y si Valencia existe en la vida real, entonces el mío sí también es un héroe que ha existido en la vida real. Por eso se habla de un estilo realista. Y las espadas también existen en la vida real. La espada del mío sí, colada y tizona sí existe. El héroe es símbolo de su patria. ¿Cuál es la patria del mío sí? Castilla. Castilla. Ahí están los castellanos, ahí viven los castellanos. En la obra se narra toda la acción política y guerrera de su tiempo. Claro, hablamos de un guerrero, pues, ¿no? De un héroe. Este cantar es valioso por los valores lingüísticos y literarios. Hay dos valores ahí. Valor lingüístico, porque el mío Cid, para poder luchar contra los árabes, tenía que saber árabe. Y algunos dicen que el mío Cid era un mercenario. No era un mercenario, sino que sabía hablar árabe. Entonces, eso era muy importante como estrategia de guerra, ¿no? Si conquistas su lenguaje, vas a poder conquistar una ciudad. Entonces, los valores lingüísticos son importantes para este héroe medieval. Y también hay un valor literario, pues, ¿no? Valor literario. Había una hoja que faltaba en el tercer cantar. Era la primera hoja que faltaba. Y entonces se dice que esa hoja que faltaba lo rellenaron con el episodio de León. Entonces, lo del episodio de León es la parte más fantástica que hay. Ese no es la parte realista, solamente es la parte fantástica. Ese es el relleno que pusieron. Y lo demás, sí, todo es tal cual, literal.
Entonces, el héroe es símbolo de su patria. Así como Héctor, el héroe troyano, el héroe es símbolo de Troya, acá el mío Cid es símbolo de Castilla. ¿Qué momentos sucesivos presenta el siglo de oro español? En el siglo de oro español, ¿por qué le llaman siglo de oro español? Ya terminamos la Edad Media. La Edad Media es del siglo V hasta el siglo XV. Después del siglo XV viene el XVI. A este siglo XVI se le conoce como la etapa del Renacimiento. Y luego del siglo XVI viene el siglo XVII. Al siglo XVII se le conoce como la etapa del Barroco. A esas dos etapas, Renacimiento del XVI, Barroco del XVII, se le conoce como el siglo de oro español. Y el siglo de oro no por el tema económico, sino por un tema cultural, porque en estas dos épocas o en estos 100 años se escribieron las mejores obras literarias en España. Y una de ellas es considerada como la novela moderna, la primera novela moderna en España. ¿Cómo se llama? Aquí tenemos la imagen de la primera novela moderna en España. Aquí tenemos la imagen del protagonista de esa primera novela moderna. ¿Cómo se llama este personaje? Que quiso enfrentarse a unos gigantes, pero en realidad no eran gigantes, eran molinos de viento. ¿Cómo se llama ese personaje de la literatura? Que se quiso enfrentar a gigantes, pero no eran gigantes. Era, eran molinos de viento. Entonces, estamos con nuestro gran amigo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Muy bien, Mileia. Alex, ya está. ¿Cuál es el tema central en esta novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Recuerden que este señor es ingenioso. ¿Qué significa ingenioso? Astuto, inteligente. ¿Y cómo llegó a ser muy inteligente? Porque todos los días leía. Y no leía cualquier libro, él leía novelas de caballería. De tanto leer y del poco dormir, se le secó el cerebro. Escuchen bien esto, ¿ah? Porque hay alumnos que no duermen ahí, todo el día paran con su celular. Del tanto leer y del poco dormir. Recuerden, poco dormir, eso es malo. Del, del, del poco comer y del poco dormir, se le secó el cerebro. O sea, es importante comer, pues. Es importante dormir. Porque si no, no puede pasar como Don Quijote, pues del poco dormir, y del poco comer, y del mucho leer, se le secó el cerebro. Bien, por eso que su lenguaje es culto, el lenguaje de Don Quijote es culto. En cambio, el lenguaje de su escudero es un lenguaje popular. Sancho habla con refranes, desde que se despierta hasta que se duerme, todo el día habla con refranes. Y a Don Quijote no le sale. El Don Quijote quiere hablar con refrán y no le sale. Sancho, enséñame, le dice. Pero Sancho dice, no sé, mi señor. Solamente estoy hablando como me enseñaron mis padres. Así, ellos hablaban así, pero yo no sé cómo enseñarte. Y a Don Quijote se le hace muy difícil. ¿Por qué? Porque su lenguaje de Quijote es culto. Y esa mezcla del lenguaje culto de Don Quijote y del lenguaje popular de Sancho y del lenguaje del narrador, a esa mezcla de esos tres lenguajes se le conoce como el lenguaje cervantino. El lenguaje cervantino. No se preocupen, el material se lo voy a pasar ya por interno, se los paso por interno, no se preocupen, acá tengo todo el material ya. Y luego tenemos el tema central. Este es el tema central. La obra plantea el contraste. ¿Qué significa la palabra contraste? Oposición. Contraste entre dos elementos importantes, entre el idealismo de Don Quijote y el pragmatismo de Sancho. ¿Qué significa pragmatismo? El materialismo de Sancho. Sancho es, es pragmático. Sancho es pragmático, es materialista. Él observa la realidad. Sancho observa molinos de viento. En cambio, Don Quijote no observa molinos de viento. Don Quijote observa gigantes. Y cada aspa del molino es un brazo del gigante, del mago Frestón, del gigante Briareo, del gigante Briareo. Entonces, ese es el tema, ¿ya? El contraste entre el idealismo y el pragmatismo. Esto tiene que quedar claro, tiene que aprenderse el tema. Luego tenemos
el argumento de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo inicia esta novela? Recuerden que el argumento es el resumen de la obra y las preguntas de examen de admisión son cómo inicia una obra y cómo termina la obra. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Cómo inicia la obra? Inicia, inicia con esta famosa frase: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo en astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor. Los viernes comía lentejas y del tanto leer y del poco dormir se le secó el cerebro. Él quería ser armado caballero andante, buscó una armadura de su bisabuelo, toda oxidada. Buscó a su caballo, que antes era un caballo hermoso, se llamaba Rocín, pero ahora ya no es tan joven este caballo, ¿no? Es un caballo ya que con las justas puede avanzar. Se llama. Ahora Don Quijote le puso de nombre a este caballo Rocinante. Y Don Quijote no es el nombre verdadero de este personaje, sino que su nombre es Alonso Quijano, pero él quiso buscarse un nombre de batalla, ¿no? Su nombre de batalla es Don Quijote. Y decía que un caballero andante sin una dama por quien luchar es como un árbol sin flores. Ah, miren, escuchen bien esto, un caballero sin una dama por quien luchar es como un árbol sin flores. O sea que es necesario que uno tenga una dama por quien luchar. Y aparece una vecina, pues, ¿no? La vecina se llama Aldonza Lorenzo. Y Don Quijote le pone un sobrenombre, la llama Dulcinea del Toboso, la mujer más linda del universo, Dulcinea del Toboso. Bien, la obra está dividida en dos partes, igual que los comentarios reales de Garcilaso, igual que Conversación en la Catedral de Vargas Llosa. Aquí Don Quijote también está dividido en dos partes, son dos libros. Cada libro tiene 700 páginas. En la primera parte, publicada en el año 1605, tenemos las dos salidas de Don Quijote. En cambio, en el segundo libro, que se publicó en el año 1615, tenemos la tercera y última salida del Quijote. Veamos primero la primera parte. La primera parte tiene dos salidas. En la primera salida, Quijote sale solo. Ahí no sale con Sancho, sale solito. Él quiere ser armado caballero andante. Sale con su caballo Rocinante, con su armadura toda oxidada, se va a una venta. Él cree que ese lugar es un castillo y que va a salir el rey y que lo va a bautizar como caballero andante. Pero en realidad no era un castillo, era una venta. Era un lugar, sí, donde había gente de mal vivir. Había mujeres que ofrecían unos servicios nocturnos. Entonces, Don Quijote cree que estas mujeres son doncellas del palacio, pero no eran así, ¿no? Esas jovencitas eran muy cariñosas con los hombres. Ya está. Y Don Quijote, bueno, entra a la venta, se quita la armadura, se lava su rostro ahí en una fuente de agua, pero justo aparecen unos arrieros que botan la armadura. Don Quijote dice, oye, pero ¿por qué botan eso? ¿Por qué botan mi armadura? ¿Qué tienen ustedes? ¿Eso no se dan cuenta que soy un caballero andante? ¿Qué fuera de acá, uy, viejo? ¿Cómo vas a ser un caballero andante tú? Ahora van a ver, recoja ahora mismo esa armadura o van a recibir el filo de mi lanza. Y sacó la lanza y empezó a luchar contra los arrieros, pero ellos le pegaron a Don Quijote. Y de tanta lucha, hicieron un ruido y aparece el dueño de la venta. Y Don Quijote cree que ese dueño de la venta es un rey. Y el dueño de la venta le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le pegan a este viejito? No, no se dan cuenta, es un anciano. No, pero ese viejo está loco, que él cree que es un caballero andante. Ah, ya, entonces él cree que es caballero. No se preocupen, yo he leído libros de caballería. Ya sé cómo calmarlo a este señor. Señor, ¿cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Don Quijote de la Mancha. Ya, escúcheme. ¿Usted quiere ser armado caballero andante? Claro que sí. Y si yo lo armo caballero andante, ¿usted se va de este lugar? Oh, sí, señor, buen hombre. Por favor, usted que es el rey de este castillo, tiene que bautizarme como caballero andante. Ya, está bien, no se preocupe, yo ahora mismo lo bautizo, ¿ya? Y ya, pues, colocó la espada en el hombro de Don Quijote se arrodilló, hizo toda la oración, ¿no? Toda la oración para que Don Quijote quede armado caballero andante y vaya en busca de aventuras. Don Quijote está contento con el rey de este castillo, pero en realidad era el dueño de una venta, ¿no?
un lugar de mal vivir. Y se fue en busca de aventuras. Se fue en busca de aventuras. Pero se encontró con un niño que estaba siendo azotado por su amo. El niño se llamaba Andrés. Don Quijote no permite las injusticias. Él lucha en contra de las injusticias. Y entonces le dijo a este señor que estaba azotando al niño, oiga, ¿no se da cuenta que es un niño? ¿Por qué lo está golpeando? Desátelo ahora mismo del árbol. Y el señor le dijo, señor, este niño es un ladrón, me ha robado mis ovejas. Sí, pero igual sigue siendo un niño, pues. Así que desátelo ahora mismo, o si no, yo mismo lo voy a atar a usted y lo voy a azotar en ese árbol. Y el señor se asustó. Lo liberó al niño y Don Quijote le dijo, ahora prométame que nunca más va a golpear a este niño. Ya está bien, por favor, se lo prometo, no me haga daño, no me haga daño. Y Don Quijote, como caballero andante, él cree que cuando una persona dice algo, esa palabra se cumple, pero no es así en la vida real, pues. ¿Y qué es lo que hizo Don Quijote? Le dijo al niño Andrés, jovencito, desde ahora ese señor ya no te va a golpear, me lo ha prometido. Y el niño le dijo, no, por favor, no me deje solo, apenas usted se va a ir, este desgraciado me va a matar. No, 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 no va a pasar eso, ya me lo prometió. Apenas se fue Don Quijote, el señor terminó golpeando al niño y más fuerte. Entonces, Don Quijote cree que la palabra es ley, pero eso ocurría en la Edad Media, porque la palabra de un caballero se cumple, pero recuerden que los caballeros solamente son de la Edad Media. Pero si tú algún día conoces a una persona que cumple su palabra, entonces es un caballero, es un caballero. ¿Y qué más tenemos? La segunda salida. Don Quijote vive muchas aventuras junto a Sancho Panza. En la segunda salida, Don Quijote sí sale con Sancho Panza. Y la aventura más importante de Quijote y Sancho es la de los molinos de viento, ¿ya? Donde Sancho ve molinos, pero Don Quijote ve gigantes, ¿no? Eh, y vamos a la segunda parte, publicada en el año 1613, es la tercera y última salida. Aquí también se van a contar muchas aventuras, ¿no? Muchas aventuras. Destaca su derrota ante el Caballero de la Blanca Luna. Lo que sucede es que Don Quijote había leído tantos libros. Ojo que tener un libro, comprar un libro era muy caro, ¿no? Era muy caro. Entonces, y la gente que tenía libros, porque y tenía dinero, pues, ¿no? Don Quijote tenía, su familia tenía haciendas, todo, pero eso era antes. Por eso le llaman Hidalgo, hijos de algo. Y tenía una biblioteca grande, pero él vivía con una sobrina que no llegaba a los 20 años y una criada que pasaba de los 40. Y Don Quijote, bueno, la sobrina y la criada creen que, creen que Don Quijote se ha vuelto loquito por culpa de esos libros. Y le contaron a dos amigos de Don Quijote, al cura y al barbero. Y el cura y el barbero dijeron, oh, bueno, si estos libros le hicieron daño a Don Quijote, al señor Alonso Quijano, entonces hay que quemar estos libros. Y ahí es donde empieza el famoso escrutinio. ¿Qué significa el escrutinio de libros? La quema de libros. Y esto representa la Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición quemaba libros eh, que eran prohibidos por la Iglesia Católica. Y este famoso escrutinio es justamente este famoso escrutinio es justamente ¿no? La, lo que va a hacer, el escrutinio es lo que va a hacer el cura y el barbero, ¿no? Quemar estos libros. Pero hay algunos que se van a salvar. Por ejemplo, el Amadís de Gaula. Es un libro que sí se va a salvar. Es sobre un caballero también andante, ¿no? Caballero medieval. Bien, eh, y la sobrina y la criada le van a decir a un jovencito llamado el bachiller Sansón Carrasco, bueno, es un bachiller, ¿no? Sansón Carrasco se llama. Le van a decir que con engaños trate de llevar
a Don Quijote a su hacienda. Y el bachiller Sansón Carrasco se disfrazó de un caballero andante y se puso de nombre Caballero de la Blanca Luna y le dijo a Don Quijote, una batallita entre nosotros. Ya, está bien, una batallita. Mira, si yo te gano, tú vas a tener que volver a tu casa. Y Don Quijote aceptó, dijo, ya está bien, yo me voy a mi casa si es que me ganas. Pero Don Quijote ganó y después ya Don Quijote perdió. Y ya cuando Don Quijote pierde, ahí es donde se cae y el caballero de la Blanca Luna, pum, pone la lanza ahí en el cuello. Quijote le dice, Don Quijote, usted tiene que decir que mi amada es más hermosa que su Dulcinea del Toboso. Y Don Quijote no quiso decir eso, porque Don Quijote idealiza a Dulcinea. Y Don Quijote es un personaje romántico, porque idealiza. Dijo, caballero de la Blanca Luna, aprieta la lanza, quítame la vida, puesto que me has quitado la honra. Yo nunca voy a decir que mi amada Dulcinea es menor en belleza que su amada. Es que prefiero la muerte antes que decir eso. Y entonces el caballero de la Blanca Luna le dijo, oh, Don Quijote, estás hablando como todo un caballero. ¿Sabes qué? No te voy a matar, pero sí tienes que volver a tu casa. Don Quijote vuelve a su casa con Sancho, claro está, pero regresa cansado. Don Quijote regresa cansado. Don Quijote recupera la razón y antes de morir, Don Quijote escribe un testamento en la cual le va a dejar una herencia a su sobrina y también a Sancho. Le va a dejar una herencia a Sancho. Dos pollinos, dos burritos. Y Sancho lo que quería era que Don Quijote se recupere para volver en busca de aventuras. Pero Don Quijote le dijo, Sancho, yo ya no soy Don Quijote. Yo soy Alonso Quijano. Yo ya no estoy loco, yo ya estoy cuerdo. Y yo quiero descansar. Sí, que ya es tarde, ya son las 9. Yo quiero descansar, Sancho. Quiero descansar, ¿no? Y entonces Don Quijote dijo, no, Sancho dijo, mi señor, el mundo necesita muchos Quijotes, vamos en busca de aventuras. Y no, pues Don Quijote no va a ir en busca de aventuras ya, porque está cansado. Recuerden que está muy cansado. Ojo que Sancho no fue el único que tenía aventuras, ¿eh? Rocinante también tenía sus aventuras. Rocinante había encontrado unas yeguas ahí y quiso refocilar con las yeguas, o sea, quiso unirse, pero aparecen los dueños de las yeguas y ¡bam! Lo capturan a Rocinante y le dan de palos a Rocinante. Don Quijote ve eso y dice, Sancho, vamos a defender a Rocinante. Y los dos salen golpeados también. O sea, Rocinante tuvo sus aventuras. Es más, Sancho también tuvo sus aventuras. Cuando llegaron a una venta, Sancho se enamora de una jovencita, no se enamora, sino que quiso pasar la noche con una jovencita llamada Maritornes, una tuerta. Y la jovencita se equivoca de cuarto, de habitación, y se va a la habitación de Quijote. Y Don Quijote, como todo un caballero, pues le dice, no, usted se ha equivocado, pues mi corazón le pertenece a Dulcinea del Toboso, no, no, yo no puedo estar con usted. Y justo aparece Sancho y dice, oye, ¿qué tiene? Déjala, ella iba a pasar la noche conmigo. Y y discuten y se pelea Sancho con Don Quijote, y los dos están ahí en una trifulca, ¿eh? Y aparece el esposo de Maritornes, que es el dueño de la venta. ¡Oh, desgraciado! ¿Qué le están haciendo a mi mujer? Y lo bota, lo fue a acá un par de locos, lo botaron a Don Quijote, lo botaron a Sancho, pero Don Quijote se fue sin pagar. Y entonces, ¿qué hizo el dueño de la venta? Chapen al gordito, lo agarran a Sancho, lo colocan ahí encima de unas mantas y lo comienzan a mantear a Sancho entre varios inquilinos. Hay que hacerlo volar en el aire. Sancho gritando, mi señor, mi señor. Y Don Quijote, que ya había salido, Sancho, ¿dónde estás? Que no te veo. Y entonces cuando Don Quijote mira arriba, Sancho, ¿qué estás haciendo ahí? Baja de una vez. Mi señor, no puedo bajar, no puedo bajarles. Y lo botan afuera, Sancho. ¡Oh! Don Quijote, que había visto a Sancho en el cielo, Don Quijote quería reírse, pero ya lo vio tan golpeado a Sancho que tuvieron que buscar un lugar donde haya tranquilidad para que Sancho, Rocinante y Don Quijote puedan dormir tranquilos. Llegaron a un lugar llamado Sierra Morena. Y en ese lugar es donde Don Quijote le va a decir a Sancho que escriba una carta para su amada Dulcinea. Sancho, te voy a dictar una carta, ¿eh? Así que atento, por favor, escribe todo lo que te digo.
Y después de dictarle una carta de amor para Dulcinea, Don Quijote, Sancho le dice, Sancho, había un detalle con Sancho. Pasa que Sancho no sabe leer ni escribir. Y cuando Don Quijote terminó de dictar la carta ya a Sancho, Sancho, ya anda, entrégale la carta a Dulcinea. Y Sancho, ¿cuál carta? ¿Cuál carta? Porque no había escrito nada. Y para que su amo no se moleste, Sancho tuvo que ir, pues, ¿no? Ir al Toboso, pero regresó rápido y tenía que mentirle a Don Quijote. Don Quijote le dice, ya, Sancho, ¿qué fue? ¿La viste esa Dulcinea? ¿Te preguntó por mí? ¿Qué te dijo? Y le dijo, oh, sí, mi señor, claro, claro, ya le entregué la carta. Sí, está muy bonita la carta. Dice que lo quiere mucho a usted, claro, usted está muy guapo, dice. ¿De verdad? ¿Eso te dijo de mí? ¡Wow! Mira, ¿qué te dijo eso? Sí, sí, mi señor, que usted escribe muy bonito, usted es una persona muy elegante, usted es un caballero, señor. ¿Estás seguro, Sancho? ¿Eso te dijo ella? Sí, sí, claro, claro. Es más. Sancho, ¿sabes qué? Ahora quiero buscarla, Dulcinea. Quiero ver si de verdad. Quiero ver si de verdad te dijo eso. Y Don Quijote, y Sancho dijo, uy, ahora, si quiere hablar con Dulcinea, va a descubrir la mentira, va a descubrir el engaño. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Sancho tuvo que mentir a Don Quijote y le dijo, no, mi señor, usted ya no tiene que ir al Toboso a buscar a Dulcinea. No, 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 no vaya. ¿Por qué, Sancho? ¿Acaso no te dijo buenas cosas de mí? Sí, pero no vaya. Ella va a venir. Es más, está viniendo. ¿De verdad, Sancho? Claro, ¿no la vi? Mira, ahí viene Dulcinea. Y no venía Dulcinea, venía una labradora que olía a ajos y cebollas, que a 30, 60 revienta, que era una labradora y no tenía nada de belleza, pues. Y Sancho la ve a la labradora y le dice a Don Quijote, ella es Dulcinea. Y Don Quijote la ve y dice, no, Sancho, ella no puede ser Dulcinea. Mi amada Dulcinea es la mujer más linda del universo. No, señor, ella es Dulcinea. Mire bien, arrodíllese ante ella. Ahí viene, viene, viene. Y Don Quijote la miró y no, no puede ser, no puede ser ella. Y Sancho lo trataba de convencer a Don Quijote de que esa mujer era Dulcinea. ¿Qué? ¿Acaso mi señor no la ve? Mire sus ojitos, mire sus labios, mire su... Qué bella es esa mujer, muy guapa es. Y Don Quijote, qué raro, Sancho. Yo solamente veo una labradora. Lo que pasa que ahora Sancho es el que está alucinando y Don Quijote ahora es el que ve la realidad. ¿Qué es lo que está pasando acá? A esto se le conoce como intercambio de psicologías. O sea que Sancho se ha quijotizado, porque ahora Sancho es el que alucina, y Don Quijote se ha sanchificado. O sea, Don Quijote es el que ahora ve la realidad. Y, y esto es el intercambio de psicologías, ¿no? El intercambio de psicologías. Pero bueno, ya sabemos que no llegó al Toboso, ¿no? Quería ir al Toboso, pero se encontró con el cabello de la Blanca Luna y el cabello de la Blanca Luna lo venció Don Quijote tuvo que volver a su casa y en su casa recupera la razón y en su casa recupera la razón y le deja un testamento a Sancho, ¿no? Pero Sancho llorando, llorando esto último porque él quería mucho a Don Quijote, pasó mucho tiempo con él, pasó mucho tiempo con él. Creo que cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, ocurre eso, ocurre ese famoso intercambio de psicologías. Sí. Y bien, chicos, falleció pues Don Quijote. La primera parte tiene 52 capítulos. La primera salida, Don Quijote pierde la razón. Es armado caballero por un ventero, el dueño de una venta. Luego trató de liberar a un jovencito llamado Andrés, pero el amo de Andrés lo golpeó más fuerte después. Después de ser apaleado, lo llevan a su casa. El cura, el barbero y el ama realizan el escrutinio de libros. ¿Qué era el escrutinio? La quema de libros. Don Quijote busca a Sancho Panza como escudero y le ofrece el gobierno de una ínsula, o sea, de una isla pequeña, la ínsula de Barataria. Sancho quería salir de su casa y aceptó ser escudero de Don Quijote. ¿Por qué? Porque Don Quijote le prometió que le iba a regalar una ínsula.
Y luego aparece la aventura de los molinos, que Don Quijote confunde con unos gigantes. En la segunda salida tenemos el encuentro con unos cabreros. Unos cabreros son los que crían, ¿no? Su ganado, ¿no? De cabras. Ahí tenemos la famosa historia de Marcela y Grisóstomo, que es una novela, ¿no? Es una novela, o sea, no, Don Quijote es una novela, pero que dentro de la novela Don Quijote hay varios tipos de novela, novela pastoril, novela picaresca, hay un personaje pícaro también, se llama eh, ¿cómo se llama este señor? Era un galeote, eh, Ginés de Pasamonte se llama, era un pícaro. O sea, dentro de la novela Don Quijote vas a encontrar novela pastoril, novela picaresca. Don Quijote ataca ovejas que confunde con ejércitos. Sí, él cree que cuando vio un ejército de ovejas y carneros, él cree que eran dos ejércitos que estaban luchando entre ellos. Y defendió a uno de ellos. Don Quijote defendió a uno de ellos. Luego aparece la famosa aventura del yelmo de Mambrino. Él, cuando vio a un señor que era un barbero y que tenía una basinica en su cabeza porque se estaba cubriendo por la lluvia, Don Quijote cree que esa basinica era el famoso yelmo o casco de un moro llamado Mambrino, que es un casco de oro, pero no era un casco de oro, era nada más ni nada menos que una basinica. Segunda salida, ahí es donde Don Quijote vio que unos alguaciles estaban llevando a unos encadenados. Y como a Don Quijote no le gusta que haya injusticia y que no le gusta que la gente esté encadenada, liberó a estos galeotes. Pero los galeotes eran nada más ni nada menos que unos asesinos, eran unos ladrones, unos pícaros, y que Don Quijote al liberarlos le dijo, chicos, ustedes vayan donde Dulcinea, díganle que yo los he liberado, ¿no? Pero estos galeotes le dijeron a Don Quijote que no podían ir al Toboso. No, no podemos ir allá, donde su amada Dulcinea, no, porque ahí están los alguaciles, pues. Y como Don Quijote se molestó con ellos, ellos terminaron pegándole a Don Quijote, ¿sí? Y se robaron el burrito de Sancho, porque Sancho tenía un burrito llamado Rucio, y Don Quijote tenía un caballo llamado Rocinante. Y luego aparece la aventura de la novela El Curioso Impertinente. Luego tenemos Quijote va en busca de su amada Dulcinea del Toboso, aparece la aventura de las bodas de Camacho, el encuentro con Maese Pedro. Maese Pedro es nada más ni nada menos que Ginés de Pasamonte, el pícaro que golpeó a Don Quijote, que es el líder de los bandoleros, ¿no? De los encadenados, galeotes le llaman. Y Maese Pedro es Ginés de Pasamonte. Él se disfrazó de un titiritero y él tiene títeres en donde van a escenificar la batalla entre cristianos y moros. Pero Don Quijote cree que esa batalla es de verdad y sacó su espada y empezó a luchar contra estos títeres. Que en realidad, bueno, el caballero de la Blanca Luna vence a Don Quijote en las playas de Barcelona. Al final de la primera parte, ¿qué hecho genera el regreso de Don Quijote a su casa? Y ahí tenemos un fragmento. Luego tenemos el Caballero de la Blanca Luna, y tenemos una imagen. ¿Qué rasgo de la narrativa barroca podemos apreciar en las aventuras de Don Quijote? Rasgos formales son características de la novela barroca. Don Quijote es una novela barroca. ¿Cómo te das cuenta que es barroca? Por el contraste entre dos elementos, entre el idealismo y el pragmatismo. También podemos decir que es una novela barroca por la cantidad de elementos mitológicos, alusiones mitológicas, tradiciones e historias. Todo sobre la mitología. Hay gigantes, y estos gigantes se parecen al cíclope Polifemo. No hay distinción entre la realidad y la ficción. Don Quijote todo lo confunde. Hay recargado, un estilo recargado de figuras literarias. También tenemos el uso de contrastes, el uso de oposiciones. Claro, Don Quijote se opone incluso a Sancho, pues, ¿no? Don Quijote es el loco, Sancho es el cuerdo, el gordo y el flaco, ¿no? El loco y el cuerdo, el idealista y el pragmático, esos son los contrastes.
Y recuerden que también hay bastante recarga de figuras literarias. ¿Cuáles son los comentarios de esta novela, Don Quijote de la Mancha? Los comentarios. Hay tres comentarios. Número uno, el intercambio de psicologías. Cuando Don Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. Segundo comentario, Don Quijote y Sancho son dos tipos humanos eternos. Tercer comentario, el objetivo de la obra. ¿Cuál es el objetivo de la obra? Combatir la afición por los libros de caballería. Combatir la afición por los libros de caballería. O sea, esta novela es una parodia de las novelas de caballería. O sea, es una burla, ¿no? ¿Por qué? Porque un caballero andante es joven, hermoso, guapo, simpático, churro, pero Don Quijote es viejito, pues Don Quijote es viejito, arrugadito, ¿no? No tiene fuerzas, lo paran golpeando, porque lo que pasa es que Don Quijote es un idealista, es un personaje romántico, idealiza el amor, la justicia, ¿no? Él quiere que en el mundo haya justicia, pero se le hace difícil encontrar eso. En un mundo, en un mundo donde no hay valores y donde alguien quiere encontrar justicia, termina siendo, termina siendo derrotado por ese mundo en donde no hay valores, pues. Y bueno, esos son los comentarios y ahí está todo. Ya está, chicos. Ya hicimos adicto a leer, sí. Ya hemos hablado de el mío Cid y de Don Quijote de la Mancha. Ahora vamos a las preguntas preguntonas del día de hoy. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿La teoría está bien? ¿Todo bien? ¿La teoría se entendió? ¿Fuerte y claro? ¿Qué es esto? Ya. Una vez que ya tenemos la teoría, ahora vamos a las preguntas. Mm, Acá, pregunta número uno. Chiquitines, chiquitines, chiquitines. Ya, ¿qué dice la número uno? A ver, un voluntario, un valiente, a ver, por ahí, un valiente, una valiente. ¿Qué dice la número uno, chicos? Ayuden con la lectura. ¿Cuál de los siguientes temas se presenta como el principal? Tema principal nos pide, en el poema del mío sí. ¿Cuál era el tema principal? ¿Se acuerdan? Comenzaba con la letra D. Pues están ahí, ¿no, chicos? No se duerman, ¿ah? La D, de destierro. ¿Dónde está el destierro? ¿En qué alternativa está el destierro? A ver. Ah, es que no le he compartido, pues. Algo me faltó. Y ahora sí lo pueden ver, ¿verdad? Ya voy a ver su chat de ustedes. Sí, profe, ya está, ahora sí. Ya, la 1, el destierro. ¿Qué letra es? ¿En qué letra? ¿Qué letra está el destierro? C de casa, destierro y la recuperación de la honra. Ese es el tema principal. Bien, C de casa. Vamos a la 2. Marque la alternativa que contiene un factor histórico determinante. Harold, ¿preguntas? Harold, te escuchamos fuerte y claro. Levantaste la mano. ¿Hay una pregunta ahí? No, ya. Bueno, marque la alternativa que contiene un factor histórico determinante en el contexto sociopolítico de la España medieval durante la composición del poema de Miosi. Ya. Alternativa que contiene el factor histórico. El factor histórico. ¿Se acuerdan que ese es el contexto? Nos piden el contexto. ¿Se acuerdan cuál era el contexto del Miosi? El periodo de la Reconquista, Guerra Santa, invasiones bárbaras, invasiones árabes. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Mm? ¿Dónde están las invasiones bárbaras, invasiones musulmanes? ¿Dónde está el periodo de la Reconquista? Ujú. Las invasiones, ¿dónde están? ¿En qué alternativa están las invasiones? Invasiones, busquen la palabra invasiones. ¿En qué alternativa?
Exacto, Sebastián. Letra C de casa. Muy bien. Por fin, un alumno. Aprendan, chicos. Invasiones visigodas. Visigodas son bárbaros, pues. En los bárbaros están los visigodos, ostrogodos, ¿no? Musulmanes son los árabes. Y la progresiva consolidación de los reinos cristianos en el norte de la península. Recuerden que los reinos cristianos estaban en el norte y los reinos árabes estaban en el sur. Vamos a la número 3. ¿Qué dice la número 3? Los cantares de gesta. El mío sí es un cantar de gesta. Un cantar de gesta es una especie épica de la Edad Media, donde se describen acciones de héroes. Surge como producto de la sociedad feudal y el hecho de que estos cantares tuvieron un público amplio ha llevado a pensar que podía ser un vehículo importante para la difusión de determinadas ideas y para la propaganda en favor de sectores muy determinados de la sociedad medieval. Señala la alternativa que no corresponda a una de las características de los cantares de gesta. Una que no corresponde, dice. Una alternativa que no corresponde a la característica de los cantares de gesta. A ver, letra A. En un primer momento fueron composiciones orales. Claro. Recuerden que los juglares eran poetas populares que compusieron, el mío sí. B. Tuvieron un carácter popular. Estuvieron compuestos por los juglares. Verdadero. Eso sí corresponde. A y B corresponden. C. Se desconocen a los autores, por lo tanto son anónimos. Sí, los autores son anónimos. Solamente sabemos que son dos juglares de la ciudad de San Esteban de Gormaz y la ciudad de Medinaceli. Entonces la respuesta está entre la D y la E. Joel ya lo dijo. Méndez, Paucar, muy bien. Joelito, excelente. Plantearon una visión teocéntrica de la sociedad europea. Eso no está, pues, ¿no? No está como característica de los cantares de gesta. La letra E. 3, la letra E. Enano, enano, enano. Vamos a la número 4. Las fijas, las fijas, las fijas, las fijas. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el mío Cid Campeador, fue un líder militar castellano, o sea, vivía en Castilla, pues hombre, que llegó a dominar al frente de su propia mesnada. El levante de la península ibérica a finales del siglo XI como señorío de forma autónoma respecto de la autoridad del rey alguno. Consiguió conquistar Valencia, sí, ya hemos hablado que conquistó Valencia, y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa, Jimena Díaz, lo heredó y mantuvo hasta 1102 cuando pasó de nuevo a dominio musulmán. O sea, mira, o sea, él muere y quien se hace cargo de Valencia es su esposa. Pero después de su esposa, los musulmanes vuelven a conquistar Valencia. El cantar de gesta que recrea sus hazañas aborda como tema central, bueno, ya todos sabemos cuál es el tema central de Mío Sí. ¿En qué alternativa está el tema central? Según este fragmento, el tema central del Mío Sí, del Mío Sí, el tema central dice, del Mío Sí. El cantar de gesta que recrea hazañas aborda como tema central la C, exacto, la recuperación de la honra, la recuperación de la honra. 5. El gran estudioso del Mío Cid se llama Ramón Menéndez Pidal, don Ramón. El poema habría sido compuesto de forma oral, aproximadamente en el año 1110, por un juglar de la zona de San Esteban de Gormaz, reelaborado en el año 1140 por otro juglar. Otro gato. El poema habría sido llevado a la escritura. ¿Quién lo llevó a la escritura? Un copista. ¿Cómo se llama ese señor? Per Abad. En el año 1307 lo llevó a la escritura. Está escrito en verso de métrica irregular que oscilan entre las 10 y 20 sílabas. Predominan los de 14 y abundan también los versos de 16 sílabas. La rima es imperfecta o también llamada asonante en serie de versos monorrimos. El texto se refiere a, oh, obviamente que estamos hablando del mío sí, pues muy fácil esta pregunta. 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el carácter del mío sí, tal como se refleja en el poema de mío sí? Su carácter, o sea, su característica. ¿Cuál es la característica del mío sí? Buena pregunta, porque eso sí he visto. En examen de admisión he visto
he visto la característica de los personajes. Ha venido característica de personajes. El personaje cuestiona, el personaje se entera, el personaje se enfrenta, el personaje se caracteriza por... En esta pregunta, las 6, me piden por la característica del Miocid. ¿Cuál sería su característica? La B. Es un hombre de honor. Exacto, es un hombre de honor, chicos, quien a pesar de las adversidades y la traición, mantiene la esperanza y la fe en recuperar su estatus. 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja un análisis adecuado del poema de Mio Cid dentro del contexto de la literatura medieval española? A ver, un análisis adecuado, dice, dentro del contexto de la literatura medieval española. Análisis adecuado dentro del contexto. Esta es la 7. Dentro del contexto. Ya, dentro del contexto. La letra D de dado. Refleja los valores de la sociedad medieval, como el honor, la lealtad, el ascenso social, el ascenso social por méritos en la guerra, destacando la figura del héroe como un modelo a seguir. Claro, eso es el contexto, ¿no? Los valores de la sociedad medieval como el honor. Entonces, en la sociedad medieval están estos valores, el honor, la lealtad y el ascenso social. Todos quieren ascender socialmente, pues eso es un valor. Porque el que no quiere ascender socialmente, se pone de brazos cruzados y dice, no me importa nada. En cambio, acá en la Edad Media sí, pues hay el honor, que es muy importante. Y eso también lo pueden encontrar en la novela picaresca conocida como Lazarillo de Tormes. Ahí también se habla del honor. Y Federico García Lorca también nos habla sobre el honor. El honor es un tema muy importante que se ha utilizado en la literatura española. La lealtad, ¿qué significa la lealtad? Ser leal, ser fiel. ¿A quién era fiel? ¿A quién era leal el mío Cid? A su rey, porque a pesar de que el rey lo desterró, él le enviaba regalos al rey. 8. ¿Verdadero o falso con respecto al argumento del mío Cid? A ver. Número 1. El Cid deja a su familia en San Pedro de Cardeña al cuidado del abad Sancho. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dices tú? A ver, verdadero. Alvar Fáñez de Minaya logra engañar a los judíos Raquel y Vidas. ¿Quién engañó a los judíos? ¿Era Raquel o era Alvar Fáñez de Minaya o era Martín Antolínez? ¿Quién era? ¿Quién engañó a los judíos? ¿Minaya o Martín Antolínez? ¿Mm? No tomaron un pantallazo, creo, ¿ah? 8. Claro, Martín Antolínez fue el que engañó a los judíos. 3. El Cid arrebata la espada tizona a Ramón Berenguer, conde catalán. Falso, es conde de Barcelona. Y a Ramón Berenguer no le quitó la espada tizona, le quitó la espada colada. Y Ramón Berenguer es conde de Barcelona. Falso. Los infantes de Carrión temen pelear contra Yusuf, rey de Marruecos. Temen pelear contra Yusuf, rey de... Falso, falso, falso. Espérate. Temen pelear contra Yusuf, rey de Marruecos. Yusuf está en el segundo cantar. Temen pelear contra Yusuf. A ver, yo tengo acá 8 la B. Porque ellos no van a pelear con Yusuf, pues. Ellos no van a pelear contra Yusuf. Tienen miedo a pelear contra Yusuf, ¿no? Lo que pasa es que con Yusuf fue después, a ver, con Yusuf fue después. Vamos a ver acá ya un ratito. ¿Se acuerdan que yo les di el resumen? ¿Dónde está? Yusuf. Ujú. Ya, lo que pasa que el Cid va a luchar contra Yusuf, rey de Marruecos, pero antes de que sus hijas se casen. Cuando sus hijas se casaron con los infantes de Carrión,
Ya la guerra contra Yusuf ya había acabado, ya. Por eso no, pues es falso, ¿ya? Por eso es falso. Ellos no van a luchar contra el rey Yusuf de Marruecos. Profesor, disculpe, entonces ¿con qué rey pelean? Porque yo recuerdo que tuvieron un enfrentamiento y en eso uno de los caballeros del Cid fue el que le cubrió a uno de los infantes, según recuerdo. Ya, ya no era con Yusuf, ese es con otro, estaba por acá. En el tercer cantar es con el rey Búcar de Marruecos. O sea, Marruecos tenía dos reyes. El primer rey se llamaba Yusuf y el segundo rey se llama Búcar. Los infantes de Carrión, cuando se casan con las hijas del Cid, van a tener que luchar contra Búcar, rey de Marruecos. No contra Yusuf, sino contra Búcar. ¿Sí? Ya está, perfecto. Vamos a las preguntas. La B entonces, la B, ¿ya? ¿Qué número era eso? 88. La 9 también es verdadero o falso. Recuerden que el examen de admisión ha venido bastante sobre preguntas de verdadero o falso, ¿ya? Verdadero o falso con respecto al argumento, verdadero o falso con respecto a las características de la obra, verdadero o falso con respecto a los temas de la obra. En este caso, ¿qué me piden? Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el poema del mío sí, marque la alternativa que contiene en orden descendente la secuencia correcta. En orden descendente. La B dice. A ver, 9. ¿Por qué? A ver, ¿es un cantar de gesta compuesto en versos de métrica irregular? Sí, verdadero. Se centra en la figura del caballero leonés Rodrigo Díaz de Vivar. Pero Rodrigo Díaz de Vivar es el mío Cid, y él no es de la ciudad de León, él es de la ciudad de Castilla. Entonces, ahí es falso. Está dividida en tres partes, los versos presentan rimas sonantes, verdadero. Uno de los temas es la lucha por la recuperación de la honra, verdadero. Muy bien, excelente, Cecia, excelente, Joelito. La B. 10. Lee el siguiente fragmento y responde la pregunta. Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró. 60 pendones llevan detrás del campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. O sea, ojo, salían a verle niños de la ciudad de Burgos, mujeres de la ciudad de Burgos, varones de la ciudad de Burgos. O sea que Burgos admiraba al mío Cid, admiraba al mío Cid. La ciudad de Burgos, todos los que vivían en la ciudad de Burgos lo admiraban, pero, pero el rey Alfonso los amenazó, les dijo, no le den hospitalidad al mío Cid. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó, cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor. Y de los labios de todos sale la misma razón. Qué buen vasallo, si tuviese buen señor. ¿Qué aspecto del destierro del Cid se resalta en este fragmento? A ver, la 10. 10. Exacto, Abigail. La letra C. La admiración y compasión de la gente hacia el Cid a pesar de su destierro. La letra C. Muy bien. Claro, Burgos llora porque el sí ha sido desterrado. Lo admiran, pues, porque si no lo admiraran, no llorarían, no tuvieran compasión, pero sí tienen compasión por él. Por eso es la famosa frase, ¿no? Qué buen vasallo, si tuviese buen señor. 11. Los infantes de Carrión azotan a sus esposas en el Rovedal de Corpes, como venganza hacia el Cid, a quien consideran de una clase social inferior a la de ellos. En las Cortes de Toledo, los infantes de Carrión devuelven las espadas Colada y Tizona. Son dos espadas, recuerden, son dos espadas, ¿ah? Colada y Tizona. Y también van a devolver la dote de las hijas de Cid. ¿Qué cosa es la dote? O sea, que en la Edad Media, cuando un jovencito se casaba con una jovencita, la familia del jovencito entregaba un dinero para que no les falte nada en el matrimonio. Y la familia de la jovencita también entregaba un dinero para que no le falte nada en el matrimonio. O sea, ese dinero que se va a aportar para el matrimonio de ambos jóvenes, ese dinero se llama la dote. La dote. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al destino de las hijas del Cid? Dice. Mm, ya. A ver, a ver, a ver. Esta es la 11.
Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al destino de las hijas del Cid? O sea, ¿qué pasó con las La hijas del B, Cid? La B, muy bien. Los infantes de Carrión se vengaron del Cid maltratando a sus hijas. Y esto lo llevó a un juicio a estos infantes, ¿no? Se le va a hacer un juicio a esos infantes de Carrión. La B. 12. Verdadero o falso, según corresponda. Luego marque la alternativa. Uno, el Cid es desterrado por el rey Alfonso VI debido a acusaciones de traición. Sí, al mío sí lo acusaron de traidor, de haber robado el tributo, o sea, de haber robado las parias. La uno es verdadero. ¿Quién lo traicionó? Sus enemigos. El conde García Ordóñez fue el que lo traicionó. El conde condenado, ¿no? Dos, los infantes de Carrión maltratan a las hijas del Cid en las cortes de Toledo. falso. No, falso, falso, porque la maltratan en un bosque oscuro. Ese bosque se llama el Robledal de Corpes. Ahí la maltratan a las hijas del Cid. Tres, el Cid nunca recupera la honra después de su destierro a lo largo del poema. No, Falso. sí, falso, sí recupera. Es verdadero, falso, falso, ¿no? Sí, verdadero, falso, Parece, falso. parece que es la C, ¿ah? Ya, y la última, la cuatro, la segunda boda de las hijas del Cid con los infantes de Navarra y Aragón elevan su estatus social. Sí, Mm, sí, porque se emparentan con los reyes de España. Estos señores, Navarra y Aragón, son los príncipes de España. Entonces, si sus hijas se casan con los príncipes, el mío sí va a tener vínculo con, no solamente con los príncipes, sino con toda la realeza de España. O sea, él va a pertenecer de alguna manera a la realeza de España, siempre y cuando sus hijas se casen con los infantes de Navarra y Aragón. Y sí, pues sucede eso, va a suceder eso. Entonces sería la letra C de casa, 12 C de casa. Y vamos a la número 13, ya nos falta poco. Una consulta, chicos, una consultita. ¿Hasta qué hora era la clase? Hasta las 10 y 10:10. 10. 10 y 10. Sí, profesor, Sí, pero siga, siga. Siga, Ah, ya, profesor. ya. Ok, ok, ok. En la novela Don Quijote, ¿qué ocurre durante la primera salida del protagonista en la mencionada obra? En la primera salida, él quiere ser armado caballero andante. ¿Eso en qué alternativa está? Él quiere ser armado caballero andante. ¿Eso en qué alternativa está? la B. La B, muy bien. La B, la B, la B. Ya, vamos a la Pero la 14. B, Sí, sí, profesor, la B. Sí. pero la C y la B están cambiadas de posición. O sea, Ah, ya, ya, la pero no, ese alternativa. es. Sí, 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 sí. Voy a asombrarla, ¿ya? Esta es. Porque ahí dice, es armado caballero andante una venta y se enfrenta a unos bandidos que resulta ser una tropa de actores. Ah, sí, 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 está bien, está bien. Sí, porque es la única que dice que es armado caballero andante. No hay otra. 14. Se acostó allí Mio Cid cuando fue de noche. Le invadió un dulce sueño que del todo le adormeció. El ángel Gabriel a él vino en visión. Cabalgad, Mio Cid, el buen campeador, pues nunca con tan buena suerte cabalgó varón. Mientras vivieres, bien irá lo tuyo. Cuando despertó el Cid, la cara se santiguó, o sea, la cara se persinó. O sea que él se soñó con el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo, oye, vas a tener suerte, anda, ¿no? Anda, anda a luchar, le dice. Por eso que él se persina. En el fragmento anterior de la obra, el poema de Miosi se aprecia fundamentalmente mira, si vio a un ángel, si vio a un ¿La angelito y él se B? persinó, a La ver, B. La fe la católica. ve muy bien, la fe cristiana, pues claro. De la fe cristiana nomás. Ya está, fe cristiana. 15. Y última pregunta. La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigante! Dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. A partir del fragmento anterior perteneciente al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes, determine verdadero o falso.
1. ¿Es un texto perteneciente a la novela barroca? ¿Qué dices tú? ¿Novela barroca Don Quijote? Sí, Yes. sí, 2. ¿Pertenece a la segunda salida del Quijote? sí. Sí, está bien, segunda salida. Segunda salida es cuando sale con Sancho. ¿En esta salida el Quijote y Sancho buscan a Dulcinea? No, la buscan en la tercera y última salida. Ahí es donde se van al Toboso. ¿Verdadero, verdadero, falso? ¿Verdadero, verdadero, falso? 4. ¿El tema es la existencia entre la vida y la ficción? No, el Falso. tema es el No, contraste. falso. Es el contraste. Ya está falso. La letra B. B de bueno, bonito, barato. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, cuídense bastante. ¿Qué tal les ha parecido la clase, ah? ¿Qué tal, Excelente, chicos? profesor. Bien, Muchas profe, gracias. chévere. Gracias, gracias, chicos. A todos los que dicen sí, les regalo el PPT. A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién dice sí, ah? ¿Quién dice sí, 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 sí? Ahí sí ya se despertaron, ¿no? ¿Cuántos sabían, ah? 44 alumnos. Ya, chicos, les voy a enviar con el tutor el material, ¿ya, chicos? Bien, chicos, cuídense bastante. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Dios mediante. Chau, chau, Chao, chau, chau, profe. chau. Chao, Cuídense. profesor. Muchas gracias por la clase. Nos vemos, totales. Gracias, gracias a ustedes. Tutor.